¿Alguna vez te has parado a pensar que la historia de David y Goliat no se trata solo de un joven valiente enfrentándose a un gigante? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que derribó a Goliat no fue solo una piedra, sino algo mucho más profundo, espiritual y poderoso? Quizás hayas escuchado esta historia desde que eras niño, pero hoy vamos a mirarla con otros ojos, con los ojos de la revelación bíblica. Lo que la Biblia realmente dice sobre David y Goliat va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Y eso es lo que vas a descubrir ahora. Me haría muy feliz suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar. La historia de David y Goliat es una de las más conocidas de la Biblia. Se cuenta en 1 Samuel 17 y ha sido objeto de predicaciones, películas, música e incluso estudios de liderazgo. Pero con el tiempo, muchos redujeron este episodio a una simple lección de valentía infantil. Otros lo han convertido en una metáfora motivacional, desinflando el verdadero poder espiritual que conlleva este texto. Aquí vamos directamente a la fuente, la palabra de Dios, para comprender qué hay realmente detrás de esta confrontación histórica entre un joven improbable y un guerrero temido. El pueblo de Israel estaba acampado en el valle de Ela, frente al ejército de los filisteos. Un hombre llamado Goliat, un guerrero de Gat, de casi 3 metros de altura, se presentaba diariamente ante el ejército de Dios para lanzar un desafío. Le proponía un combate individual, él contra cualquier hombre de Israel. Si Goliat ganaba, Israel se convertiría en esclavo de los filisteos. Si perdía, los filisteos se rendirían. Durante 40 días, Goliat repitió este desafío. 40 días de afrenta. 40 días de silencio del pueblo de Dios. Nadie tuvo el coraje de enfrentarlo. El miedo paraliza. Y eso es lo que sintió el ejército israelí. Terror. Miedo al tamaño, la armadura, la experiencia y la apariencia del enemigo. Y quizá tú también te hayas sentido así. Goliat es más que un personaje histórico. Representa todo lo que se levanta contra el pueblo de Dios con apariencia de invencibilidad. Podría ser una enfermedad, una crisis familiar, una deuda impagable o incluso una herida emocional que parece imposible de superar. Pero incluso ante un escenario de miedo y parálisis, Dios siempre suscita a alguien que no mira las circunstancias, sino su promesa. Me haría muy feliz suscribirte al canal, dejar un me gusta y comentar. David no era un soldado. No fue al campo de batalla a luchar. Estaba allí para llevar comida a sus hermanos. Un joven sencillo, un pastor, del que nadie esperaba que fuera relevante. Pero lo que muchos vieron como insignificante, Dios lo vio como una preparación. David ya se había enfrentado a leones y osos mientras cuidaba el rebaño de su padre. Y allí, a solas con sus ovejas, había aprendido a depender de Dios, a luchar con valentía y a confiar no en sus armas sino en la fidelidad del Señor. Cuando David oyó la afrenta de Goliat, preguntó lo que nadie más tuvo el valor de hacer: ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17 y 26. Esta pregunta revela el corazón de alguien que conocía al Dios al que servía. Mientras los soldados vieron a un guerrero poderoso, David vio a un hombre común y corriente sin alianza con Dios. Y eso lo cambia todo. Porque en la guerra espiritual, la alianza con Dios es la diferencia entre la derrota y la victoria. La Biblia no presenta a David como un héroe seguro de sí mismo. De lo contrario. Rechazó la armadura del rey Saúl porque sabía que no era lo que le daría la victoria. David no quería parecer fuerte. Quería ser obediente. Y esto es algo que muchos hoy todavía no entienden. No es la apariencia de fuerza lo que vence a los gigantes. Es intimidad con Dios, fe que nace en secreto, celo por aquello que honra el nombre del Señor. El comienzo de la historia de David y Goliat no trata de guerra, sino de identidad. Mientras todo el ejército de Israel estaba paralizado por el miedo, David sabía quién era el Dios de Israel. Y por eso, también sabía quién era frente a ese gigante. Esta conciencia espiritual es lo que separa a quienes ven caer a los gigantes de quienes realmente los derriban. Lo que hizo que David sobresaliera no fue su coraje emocional, sino su claridad espiritual. Sabía que el Señor de los ejércitos estaba con él. En las siguientes secciones, veremos cómo esta fe se convierte en acción, cómo David enfrentó a Goliat con una visión profética y no solo militar, y cómo esta historia revela principios eternos que continúan aplicándose a todos los que enfrentan gigantes hoy. Pero antes de eso,
debes entender que todo comienza en la mente y el corazón. Todo comienza con una pregunta: ¿mirarás el tamaño del enemigo o el tamaño del Dios que está contigo? Me haría muy feliz si te suscribes al canal, dejas tu like y comentario. La guerra invisible, lo que David vio y nadie más vio. ¿Crees que la victoria de David fue un golpe de suerte? ¿O fruto de la habilidad? La Biblia revela algo mucho más profundo, mientras todos miraban lo que tenía delante de sus ojos. David vio lo que nadie veía. Esa fue su mayor arma. Lo que separaba a David del resto del ejército de Israel no era la fuerza, la posición o la experiencia. Fue una visión espiritual. Mientras todos los soldados se dejaban guiar por la apariencia, por el miedo, por lo que veían sus ojos, David veía con los ojos de la fe. Y este es un principio recurrente a lo largo de la Biblia. Quienes verdaderamente confían en Dios no se guían por lo visible, sino por lo invisible. Porque la verdadera batalla no solo ocurre en el plano físico, comienza en el plano espiritual. El capítulo 17 de 1 Samuel no es solo una descripción de una confrontación histórica. Él revela un patrón: los gigantes surgen cuando el pueblo de Dios olvida quién es Dios. Y los liberadores surgen cuando alguien se atreve a recordar. David no se presentó como un héroe. Él no buscó la gloria. Simplemente escuchó una afrenta que no podía ignorar. Cuando Goliat desafió a Israel, en realidad estaba desafiando al propio Dios de Israel. Y David no aceptó esto en silencio. Note un detalle importante: el pueblo de Dios estuvo siendo insultado durante 40 días. Este número en la Biblia es un símbolo de prueba, purificación. Hubo 40 días de diluvio en los días de Noé. 40 años en el desierto con Moisés. 40 días de ayuno con Jesús en el desierto. Y aquí, una vez más, aparece el número 40. La Biblia muestra que esta confrontación no fue solo militar, fue una prueba espiritual. Una prueba que revelaría los corazones del pueblo y el corazón de un hombre. David no se dejó intimidar por la aparición del gigante. No necesitaba calcular el tamaño del problema, porque ya conocía la grandeza de Dios. Cuando todos decían que era imposible, David recordó lo que Dios ya había hecho. Él le dijo a Saúl: «Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, este filisteo incircunciso será como uno de ellos». 1 Samuel 17:36. David no estaba alardeando. Él estaba declarando la fe. Y la fe no es ignorar el peligro, es declarar quién es Dios incluso frente al peligro. Esto nos lleva a una pregunta central: ¿por qué nadie más tuvo esta actitud? ¿Por qué el propio rey Saúl, un hombre más alto que todos los demás israelitas, no se enfrentó a Goliat? Porque Saúl ya había perdido su dirección espiritual. Era un rey no ungido. David, por otro lado, ya había sido ungido por Samuel, 1 Samuel 16, aunque en secreto. La diferencia entre ambos era el Espíritu del Señor. Lo que hizo de David un guerrero no fue su fuerza, sino la presencia de Dios sobre él. Otro punto decisivo es que David entendió lo que estaba en juego. Para otros, fue una guerra entre naciones. Para David se trataba de honrar el nombre del Señor. No estaba allí para defender su reputación. Estaba allí para defender el testimonio de Dios ante las naciones. Y cuando una persona se posiciona de manera que el nombre de Dios sea exaltado, el cielo se mueve. El poder de Dios se manifiesta. Porque Dios honra a quienes lo honran. También es reveladora la forma en que David reaccionó ante el desprecio de sus hermanos. Eliab, su hermano mayor, lo acusó de orgullo y presunción. Pero David no cayó en la trampa de la ofensa. Respondió sabiamente y continuó con su misión. Esto muestra que, antes de enfrentarse al gigante externo, David tuvo que vencer a los gigantes internos: el desprecio, el juicio, la desconfianza, las acusaciones injustas. Y esta es una realidad espiritual. El enemigo siempre intentará detenerte antes de que comience la verdadera batalla. Lo que muchos ignoran es que el mayor campo de batalla no fue el valle de Ela. Era el corazón de David. Fue allí donde la guerra ya estaba decidida. No iba a pelear para ver si ganaría. Ya había ganado en espíritu, incluso antes de tirar la piedra. Porque quien lleva la convicción de que Dios está con él no depende de la suerte, de la estrategia ni de los aplausos. Depende solo de la fidelidad del Señor.
En este punto de la narración, David se presenta ante el rey, declara su fe, rechaza la armadura de Saúl y se prepara para la confrontación. Pero lo que viene a continuación no es solo un duelo entre un joven y un guerrero. Es una exposición clara de cómo actúa el poder de Dios cuando alguien decide confiar en él completamente. Y eso es lo que veremos en la siguiente parte, cómo David se enfrentó al gigante con armas invisibles y por qué Goliat ya estaba derrotado antes incluso de caer. La piedra que derribó a Goliat, verdadero poder. Goliat cayó, pero no fue solo la piedra la que lo hizo. De hecho, el gigante ya estaba derrotado mucho antes de que David lanzara su piedra. Lo que realmente derribó a Goliat fue la fe de David, su visión espiritual y la autoridad de Dios sobre él. Y eso lo cambia todo. Cuando David se preparó para enfrentar a Goliat, no se armó con la espada del rey, ni se puso la armadura de Saúl. Tomó solo su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Una decisión aparentemente sencilla, pero que en realidad reveló algo muy profundo acerca de cómo obra Dios. David sabía que la victoria no vendría de las armas del mundo, sino del poder de Dios. La piedra era solo el instrumento visible, pero el poder invisible de Dios ya estaba actuando. La Biblia deja claro que Goliat vino con toda su fuerza física, espada, lanza, escudo. Estaba equipado para la batalla. Pero David no era tonto. Sabía que se enfrentaría a un gigante, pero no con las mismas armas. El enfrentamiento entre David y Goliat revela un principio eterno. Cuando estás alineado con la voluntad de Dios, no luchas como luchan los demás. La piedra en sí no era nada especial. No era una piedra mágica. La verdadera clave estaba en la actitud de David. No estaba luchando por su propia gloria ni para demostrar su fuerza. Estaba luchando por el nombre del Señor. Tenía tanta confianza en la autoridad de Dios que se presentó al gigante como un mensajero del poder divino. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 1 Samuel 5:45. Esta afirmación es crucial. David no se estaba embarcando simplemente en una pelea física. Se dirigía hacia una confrontación espiritual. Él no vio a Goliat como un gigante humano, sino como alguien que desafiaba a Dios Todopoderoso. Y esta es la base de toda la victoria que logró, hacer la guerra en nombre de Dios. David no confiaba en la piedra ni en la honda. Estaba confiando en el poder de Dios para hacer lo que parecía imposible. La piedra era solo el medio. El poder estaba en su fe y la autoridad que tenía en Dios. Y esto es exactamente lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. No importa cuán grande sea el gigante, si estás con Dios, ya tienes ventaja. Cuando David lanzó la piedra, el impacto fue certero. Ella golpeó a Goliat en la frente, y él cayó como un peso muerto. Pero lo interesante aquí es que la victoria no fue una cuestión de suerte o habilidad. La Biblia nos dice que el Señor entregó a Goliat en manos de David. Fue Dios quien guió la piedra. Fue Dios quien hizo caer a Goliat. La piedra era el instrumento físico, pero la mano de Dios estaba detrás de todo. Ahora, imaginemos el escenario. Goliat cae de una manera tan dramática, pero lo que nadie se dio cuenta fue que el verdadero golpe ya se había dado mucho antes. La verdadera batalla ya había sido ganada en el corazón de David. Él no se veía como un simple joven que iba a enfrentarse a un gigante. Él sabía que iba con una misión divina, para cumplir la voluntad de Dios. Y la victoria fue una consecuencia de eso. Goliat cayó porque desafió la autoridad de Dios. Representaba el orgullo, el ego y la arrogancia del mundo, que se cree fuerte, pero no reconoce la fuerza de Dios. Y cuando alguien se atreve a desafiar el poder de Dios, la caída es segura. Goliat tenía todo lo que el mundo llamaría ventajas: altura, fuerza, armamento pesado, experiencia en combate. Pero David tenía una ventaja que no podía ser vista por ojos humanos: estaba alineado con el propósito divino. Y eso hizo toda la diferencia. Ahora bien, la lección más profunda que podemos extraer de esto es que autoridad espiritual. David sabía que la batalla no se ganaba con armas naturales, sino con armas espirituales. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales, Efesios 6:12. Esto significa que, como David, también nosotros estamos llamados a luchar con las armas espirituales que Dios nos da,
la fe, la oración, la palabra de Dios y la confianza en su poder. La verdadera victoria ocurre cuando reconocemos que no estamos solos en la batalla. Por eso, la historia de David y Goliat nos enseña que la fuerza del cristiano no está en su habilidad ni en sus propias capacidades. La verdadera fuerza reside en a quién sirve. Y quienes sirven a Dios tienen a su disposición una fuerza inquebrantable que va mucho más allá de lo que cualquier gigante humano puede ofrecer. David no necesitaba espada ni armadura pesada. Solo necesitaba fe. La piedra fue solo el punto de partida hacia la victoria, pero la verdadera victoria ya había sido ganada en el corazón de David. Y así actúa Dios en nuestras vidas. Quiere que luchemos con fe, porque es la fe la que nos da la verdadera victoria. Al final, David no solo derrotó a Goliat, sino que desafió todo un sistema de pensamiento que se basa en las apariencias y las fortalezas humanas. Mostró que con Dios lo imposible se vuelve posible. Y es esta fe la que nos lleva también a alcanzar victorias en nuestra propia vida, superando a los gigantes que se levantan contra nosotros. Ahora que has visto la confrontación y el poder de Dios siendo revelado, podemos pasar al siguiente paso de esta historia transformadora. La caída de Goliat es solo el comienzo del viaje de David. Y eso es algo que hay que entender, no solo qué pasó, sino por qué pasó. Averigüemos qué sucede a continuación en la siguiente parte. ¿Qué pasa si Goliat eres tú? La verdad que pocos tienen el coraje de afrontar. ¿Y si el verdadero Goliat no está fuera, sino dentro de ti? El gigante más grande de tu vida puede no ser un enemigo visible, sino un orgullo oculto, un pecado tolerado o una incredulidad disfrazada de prudencia. Hasta ahora hemos visto cómo David derrotó a un gigante físico. Pero la Biblia es clara, los mayores enemigos del pueblo de Dios a menudo no están afuera, sino adentro. Lo que derroca reyes, destruye familias, expulsa líderes y enfría iglesias no siempre es el enemigo externo. Es el enemigo invisible que se instala en el corazón. Orgullo. Vanidad. Falta de perdón. Miedo disfrazado. Media fe. Y esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Quién es el gigante al que debes enfrentarte? Porque el verdadero espíritu de la historia de David y Goliat no es solo que un joven derrotó a un guerrero con una piedra. Está dentro cómo ganó, por qué ganaste y qué dice esto sobre nosotros. La Biblia siempre apunta al corazón humano. A Dios no le impresionan las apariencias, los títulos ni la fuerza. Cuando Samuel fue a ungir a un nuevo rey, pensó que Eliab, el hermano mayor de David, sería el elegido. Pero Dios le reprendió diciendo: «El Señor no ve como ve el hombre. El hombre mira las apariencias exteriores, pero el Señor mira el corazón». 1 Samuel 16 verse 7. Esto nos muestra que los gigantes más peligrosos son aquellos que no se pueden ver con los ojos. ¿Cuántos Goliat tienen hoy el nombre de autoimagen herida? ¿Cuánta gente vive paralizada por lo que escuchó en la infancia, por las comparaciones, por las etiquetas? ¿Cuántas personas no afrontan sus batallas porque creen que son demasiado pequeñas para marcar la diferencia? El gigante, en este caso, no es una persona, es una mentira que se viene alimentando desde hace años. Y la única manera de vencerlo es con la verdad. Otros se enfrentan al Goliat de la incredulidad. Saben que Dios existe, leen la Biblia, asisten a la iglesia, pero viven como si todo dependiera de ellos. Siempre están protegiéndose, armándose, calculando, dudando. No dan un acto de fe. No obedecen cuando Dios manda. Viven paralizados por un miedo que se disfraza de precaución espiritual. Y este gigante es sutil, pero destructivo. Él previene los milagros. Bloquear llamadas. Cancela promesas. David nos muestra que el corazón alineado con Dios es más poderoso que cualquier estructura humana. No era perfecto, más tarde cometería graves errores. Pero en ese momento, estaba completamente entregado a la voluntad de Dios. No lo dudó. No pidió señales. No pidió refuerzos. Escuchó el desafío y se puso de pie. Y esto es algo de lo que a muchos cristianos hoy les falta: coraje espiritual. Fe que actúa. Cara de confianza. Otro gigante invisible es la comparación. Saúl intentó ponerle su armadura a David. ¿Y cuántos hoy en día están tratando de vivir con la armadura de otros? Intentan predicar como otro, cantar como otro, ser como otro.
Pero la victoria de David solo fue posible porque él se negó a ser lo que no era. Entendió que Dios lo usaría a su manera, con su onda, su historia, su forma de actuar. Y cuando entiendes esto, eres libre. La lección más importante de esta parte de la historia es que solo podrás vencer a los gigantes de afuera cuando ya hayas vencido a los de adentro. Cuando hayas superado tu dependencia de la aprobación de los demás. Cuando hayas superado el miedo a cometer errores. Cuando hayas superado la duda de si realmente Dios está contigo. Y eso requiere rendirse. Exige arrepentimiento. Requiere confrontar áreas que quizás nunca hayas tocado. David representa al hombre que cree. Goliat, el sistema que desafía a Dios. Pero en muchos momentos de nuestro viaje nos convertimos en ambas cosas al mismo tiempo. Queremos confiar en Dios, pero desafiamos su dirección. Queremos la victoria, pero nos negamos a renunciar al control. Y es en esta contradicción que muchos quedan atrapados durante años. Entonces la verdadera pregunta es, ¿a qué gigante debes derrotar hoy? Porque quizá la piedra ya está en tu mano, pero aún no has tenido el coraje de lanzarla. O tal vez estás tratando de matar al gigante con la armadura de Saúl, tratando de ser alguien que no eres. O peor aún, tal vez ni siquiera has reconocido que el verdadero Goliat está dentro de ti. Lo que David nos enseña no es solo cómo tirar una piedra. Es no aceptar que se insulte el nombre de Dios. Se trata de levantarse, aunque seas el más pequeño. Se trata de afrontar el desprecio de los propios hermanos, sin desviarse de la vocación. No hay que dejarse impresionar por las apariencias, ni dejarse intimidar por los gritos. Se trata de tener el corazón preparado antes de entrar al campo de batalla. La victoria comienza cuando dejas de negociar con tus gigantes. Cuando dices, hoy el Señor me dará la victoria. Créelo. Cuando dejas de posponer, de fingir, de esconder. Porque el mismo Dios que estaba con David todavía levanta a gente como una victorias extraordinarias. Pero Él no actúa donde hay resistencia, Él actúa donde hay rendición. El gigante caído y la victoria que transforma tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia de David y Goliat sigue resonando hoy en día? Porque esta victoria no fue solo histórica, es una promesa viva para todos los que se enfrentan a sus propios gigantes. Y esa promesa es real, poderosa y actual. Después de seguir todo el viaje, es imposible no ver la profunda dimensión espiritual detrás de la lucha de David contra Goliat. Esta batalla es una metáfora viviente de la realidad que todo cristiano afronta diariamente. El choque entre la fe y el miedo, entre la dependencia de Dios y la confianza en las propias fuerzas, entre la victoria y la derrota. David no fue un héroe por la piedra que arrojó, ni por el tamaño de su brazo. Era un héroe porque tenía una fe inquebrantable en el Dios que lo llamó y le dio poder. Esta fe transformó a un joven aparentemente pequeño y desprevenido en el liberador del pueblo de Israel. Y ese es el mensaje que debes entender hoy. Los gigantes que enfrentas, ya sean problemas financieros, familiares, espirituales o emocionales, no son más grandes que el Dios que te llama a la victoria. Tú puedes ser el próximo David, la persona que derribe gigantes, no con armas humanas, sino con fe activa y coraje sobrenatural. La Biblia nos enseña en Hebreos 11, 32-34 sobre los héroes de la fe que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones y salieron victoriosos en batallas. David es uno de ellos, un ejemplo vivo de que Dios no mira las apariencias, sino la fe que mueve montañas. Y si crees como Él, nada será imposible. No ignores la dimensión espiritual de tu lucha. La verdadera batalla tiene lugar en la mente, el corazón y la fe. Tienes que entender que el gigante solo cae cuando te levantas, cuando tienes el coraje de enfrentar la adversidad con la certeza de que Dios está contigo. Esto transforma no solo tu victoria, sino todo tu destino. Y no penséis que la victoria de David fue un hecho aislado. Esta victoria allanó el camino para que se convirtiera en rey, líder y uno de los mayores ejemplos de fidelidad y valentía de la Biblia. La batalla contra Goliat fue el comienzo de un legado que impactó a generaciones y que también puede impactar su vida. Por eso el llamado que os dejo es este: no rechaces la piedra que Dios ya puso en tus manos. No esperes por la armadura perfecta, la estrategia ideal o el momento perfecto. Levántate, tira la piedra de la fe, declara la autoridad del nombre de Dios sobre tu vida. Confía en que Él es más grande que cualquier Goliat que se oponga a ti. Recuerda,
La victoria es del Señor, pero Él elige utilizar personas dispuestas a actuar. Sé esa persona. Sé quien no huye de la batalla, sino que la afronta con valentía y confianza. Porque cuando Dios está al mando, hasta la piedra más simple puede derribar al gigante más grande. Termino con las palabras que resuenan a través de los siglos: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27, 1. Esta es la fe que nos sostiene, que nos fortalece y que garantiza nuestra victoria. Que este mensaje transforme tu vida, renueve tu fe y te inspire a vencer a todos los gigantes que aún te desafían. Porque con Dios eres más que vencedor. David era solo un joven pastor, el hijo menor de Jesé, que cuidaba las ovejas en el campo. Mientras sus hermanos mayores iban a la guerra, él permanecía con sus tareas sencillas pero fundamentales. Sin embargo, la historia de David cambiaría para siempre la historia de Israel cuando decidió enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida, el gigante Goliat. Goliat era un guerrero temido, un gigante armado que diariamente desafiaba al ejército de Israel, provocándolos y causando temor en todos. Ningún soldado se atrevió a enfrentarse a él y el pánico dominó los corazones del pueblo. Pero David, movido por una fe inquebrantable en Dios, no se dejó intimidar. Para él, la batalla no era contra un enemigo humano, sino contra el orgullo, el miedo y la incredulidad que representaba Goliat. Sin usar la pesada armadura de Saúl, David escogió solo una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Mientras todos veían una lucha imposible, David vio una oportunidad de demostrar que el poder de Dios es mayor que cualquier gigante. Con una confianza que provenía de la certeza de que estaba haciendo la voluntad divina, avanzó contra Goliat. La piedra arrojada por David golpeó la frente del gigante, derribándolo al instante. Pero esta victoria fue más que un golpe directo, fue una demostración clara de que la fe y el coraje son las mejores armas contra los desafíos de la vida. David nos enseña que no necesitamos las armas del mundo para ganar nuestras batallas, sino la fuerza que viene de Dios. Esta historia sigue viva para recordarnos que no importa cuán grandes sean nuestros Goliats, el poder del Señor es aún mayor. La victoria comienza en el corazón, en la confianza y la obediencia a la voz de Dios. Si hoy te enfrentas a un gigante, recuerda que Dios ya ha preparado la piedra adecuada para ti, solo necesitas tener el coraje de lanzarla. Me haría muy feliz si te suscribes al canal, dejas tu me gusta y comentas.